Si te gusta la historia, llegaste al lugar indicado. Bienvenido a Historias al Vapor. Sé pasajero de este tren y descubre en cada estación nuevas historias que estamos seguros te fascinarán. Abróchate el cinturón, que iremos a todo vapor. En este momento estás a bordo del tren de la historia. Disfruta el viaje. Gritos, llantos y muerte están presentes en casi todas las fronteras del país. El gobierno de Plutarco Elías Calles crea una nueva ley que pone en riesgo la libertad de culto de las personas. Levantamientos en armas están a la orden del día y miles de mexicanos han decidido defender aquello en lo que creen con fervor, la libertad de creencia. Este periodo de la historia de México es recordado como la Guerra Cristera o la Cristiada. Muy buenas tardes a todos amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy feliz y estamos muy contentos aquí en Historias al Vapor, transmitiendo directamente desde la Facultad de Ciencias Antropológicas. Otra vez tenemos otro capítulo más y pues bueno, como saben, no me encuentro aquí solo, me encuentro con el elegante, distinguido, disciplinado, responsable, solidario, alumno, ejemplar, Janiel. ¿Cómo estás, Jani? Ay, qué condecorado, ¿no, hombre? Y la lista podría seguir, ¿eh? Nada. Hola, mucho gusto a todos. Hola, Paz, hola, público. Hola, muy bien. Espero que ustedes igual. Y también tenemos aquí al otro caballero, conocido como el guapo de la facultad, Renato Artigas de la Fuente, mejor conocido como de la Fuen. ¿Cómo estás, Renato? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muy agradecido de encontrarme en este espacio y de poder compartir con ustedes, compañeros míos de licenciatura. Ojalá podamos informar a la gente de un tema tan cool como el que vamos a hablar el día de hoy. Excelente. Yo creo que más cool ha de ser... Yo creo que el término cool no ha de ser el término correcto, pero está bien, es un buen tema del que podemos platicar. Oye, hablando de esto, ya tienes tu tema de tesis que habíamos quedado en que platicar. No me hables de eso, la verdad me duele cuando me lo preguntan. ¿Y tú, Jani, ya tienes tu tema listo? Uf, no. Ok, perfecto. Yo ya estoy en eso, ya tengo mi tema listo. Lo bueno es que todos los pasajeros que nos están escuchando están en nuestro crecimiento de carrera junto con nosotros. Entonces, igual está chistoso todo este tema. Pero bueno, pues bueno, bienvenidos. Como notificaciones, pues bueno, vamos a estar en la Semana de la Antropología, por ahí en octubre. Y como sorpresa igual, tenemos algo muy adelante. Estamos haciendo un trámite de una solicitud para estar transmitiendo una mesa panel en el Festival de las Ánimas. Hablando un capítulo especial de Hanal Pichán. Entonces espero que todos estén bien sintonizados, espero que todos nos estén escuchando cerca porque probablemente podamos estar dentro de ese gran evento de todo Yucatán. En regalos, en la sección de regalos, recuerden que vamos a tener unas playeras listas para los que envíen correo a Historias al Vapor, mandándonos un querido saludo a cualquiera de nosotros tres. De hecho, Martín Miranda ya se ganó su regalo la vez pasada, el capítulo pasado. Su estructura favorita maya fue Civichaltún, que dijo que a muchos no les gustaba, pero que a él le gustaba mucho. Entonces, pues, bueno, Martín, ahí te va a llegar tu playera tarde o temprano. Pero te va a llegar. Pero te va a llevar, exactamente. Sí. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de hoy y vamos a entrar en materia. Pregunta al vapor, ¿qué fue la guerra cristera o el levantamiento llamado Cristiada? Más que llamarlo guerra, yo le llamaría movimiento cristero, porque si bien estamos hablando de un conflicto armado, sin embargo fue algo muy pequeño, ¿no? Fue un movimiento de guerrillas, así que decimos que es un conflicto armado que sucedió entre 1926 y 1929, que enfrentó a el gobierno de Plutarco Elías Calles contra los laicos, los presbíteros y religiosos católicos mexicanos. Fíjate que es un tema muy no sé si poner el término triste, pero es una época triste de la historia de México. La verdad es una parte en la que te regula toda esta libertad de culto
Y pues vamos, o sea, no, fue un momento complicado porque estamos en un país meramente católico. Así es. Entonces, esa fue la situación con ellos. Pero bueno, fíjense que yo tengo una abuela, la hermana de mi abuelo, la abuela de Elita, y fíjense que esta señora nos contaba cuando éramos pequeños, cuando se casó. Ella nació en 1912, se casó como a los 16 años. Y fíjense que nos contaba en la noche, cuando nos quedábamos con ella, mis hermanos y yo, nos contaba cómo se casó. Y es una historia pues un poquito dura porque uno podía ver en sus ojos como tristeza. Pero bueno, nos contó que se casó en su sala. El padre fue desde una parroquia muy lejana solo para casarlos. Nos contó que hacer entrar a la casa a los invitados fue una odisea, que porque no podían entrar todos en masa, tenían que entrar separados. Incluso dijo que para comprar la comida fue un problema igual, que porque igual estaban checando que si se compraba mucha comida iba a haber un evento. Entonces, o sea, hasta eso estaba regulado. Es una historia que ha sido familiar y se ha transmitido de generación en generación. Hasta la fecha pues la tenemos en la familia y la recordamos. De la abuela de Elita, en paz descanse, pero pues vamos, hasta nombre de revolucionaria tenía. ¿Cuál es el contexto en el que se ubica esta guerra cristera? Pues estamos hablando, como ya mencionó el buen Renato, del periodo, ¿no? De 1926 a 1929, o sea, después de la Revolución Mexicana. Y pues, ¿qué nos deja una Revolución Mexicana, una guerra, ¿no? Pues una situación con una situación económica un poco deplorable, ¿no? Porque hubo algo allá de desajuste en las situaciones agrarias, desempleo, obviamente mucha muerte, y eso pues lleva a un desajuste económico que sin duda alguna se vio repercutido en estas épocas. Claro, pero hay un grupo protagonista de este magno evento que duró de 1926 a 1929. Pero, sin embargo, unos años previos ya había entrado un grupo político llamado el Grupo Sonora, o que también le decían el Triángulo Sonora. Bueno, durante mediados de la Revolución Mexicana se forma varios grupos, ¿no? Entre ellos el Grupo Sonora, que es llamado así por el lugar de procedencia de sus miembros, el cual era Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Lo estamos tomando en cuenta en este momento por su vital importancia en el movimiento cristero. Estaba encabezado por Plutarco Elías Calles, sin embargo el grupo estaba identificado por su reforma anticlerical. Y bueno, todo esto, ya que tenemos el contexto de lo que es el Grupo Sonora, en qué época nos encontramos, cuáles eran las políticas que estaban gobernando en este momento de la historia de México, hay un tema igual muy importante que tenemos que empezar a abordar ya, porque ya es el momento, que es la Ley Calles. Hay una persona que es protagonista en este suceso, o en esta reforma, que es Plutarco Elías Calles. Exactamente. Pero miren, según Jean Meyer, Calles era una persona que se identificaba por su odio a los chinos, a la iglesia y al alcohol. Aunado a esto, el gobierno de Calles va a tomar una decisión muy grande. ¿Qué decisión es? Nada más ni nada menos que la Ley Calles, que para poder entenderla tenemos que ver un poquito de sus antecedentes. Me imagino que todos conocemos la Constitución de 1917, claro. Es la Constitución que actualmente nos rige. En ella establecía, entre tantas cosas, que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en la política, impedía poseer bienes raíces y el culto público fuera de los templos. Esto era lo que establecía la Constitución, sin embargo, no estaba tan normalizada, no es como que el gobierno lo tenía muy presente y mandaba a las autoridades para que las ejerciera. Ya es cuando en 1926 al presidente Plutarco Elías Calles es al que se le ocurre implementar esta ley que además de retomar lo que ya estaba en la Constitución de 1917, las radicaliza e incluye nuevas leyes, obligar a los ministros de culto, como llama a todos los religiosos que están en la mera institución de la iglesia, los obliga a que fueran personas casadas, prohibía la existencia de comunidades religiosas, el culto religioso únicamente a las iglesias y prohibía el uso de hábitos fuera de los recintos religiosos, ¿no? Oye, y ya que pasó este contexto de la Ley Calles, que yo creo que fue una de las decisiones políticas más duras del gobierno de Calles, ¿qué fue lo que pasó después? O sea, ¿qué se propició por este movimiento, por esta reforma? Pues básicamente ya lo que llamamos ahora sí la guerra cristera, ¿no? Ese levantamiento
que surge ese descontento de la población ante estas medidas radicales, ¿no? Anticlericales, que van a estar causando, pues, obviamente un notorio descontento y que van a provocar esta guerra sangrienta, que prácticamente y fue cruel. Fue un levantamiento en armas, ¿no? Sí, totalmente, por eso el término guerra cristiada, como estábamos diciendo al inicio. De hecho, también por parte del gobierno de Calles hubo muchas crueldades en la calle. En el libro de Jean Meyer, de la Revolución Mexicana, menciona una parte donde había una persona desollada, que la habían mutilado. Incluso otro de los libros de Jean Meyer, llamado La Cristiada, ese libro te muestra unas 300 imágenes aproximadamente en el que pueden mostrar todas las atrocidades del conflicto. Muestra imágenes de clérigos ahorcados entre cada poste de luz, algunos quemados en la hoguera, muchos otros fusilados en las mismas paredes de sus casas, una serie de atrocidades que las plasmó muy bien en un montón de imágenes. Es una tragedia y ¿sabes qué? Tienes razón. De hecho, en un último párrafo que leí, decía ahí, todas estas atrocidades fueron fotografiadas y están en el registro público. O sea, es algo complicado. Pero bueno, cabe comentar que este conflicto bélico no solo se dio por las reformas anticlericales. O sea, también hubo un periodo de crisis política que recibió el gobierno de Calles, que tenía una crisis política, social y económica. Entonces yo creo que no todo se propició, todo este levantamiento en armas no solo se propició por la reforma anticlerical, sino también hubo un conflicto político detrás en el gobierno de Calles que igual propició que se levantara la gente. Sí, y así justamente como estás diciendo, pues no, estamos viendo, y como se dijo, lo del contexto de que estamos hablando de la postrevolución y de que esto igual va a causar este descontento social ante pues muchísimas iniciativas que a fin de cuentas no se cumplieron, específicamente con los repartos agrarios y todo eso, y en esas comunidades rurales principalmente, que son en las que no se logró, es donde el cura tiene una figura inclusive más importante que el mismo gobierno, ¿no? Y pues vemos que si llega la ley Calles, que nos está quitando a los curas y todo eso, los está reduciendo y está limitando el culto, pues obviamente va a hacer que estalle todo este descontento que ya estaba acumulado post-revolución, la economía y todo esto, pues no, nos quitan ahora a nuestro líder carismático, por así decirlo, y ¡boom! Ocurre esta explosión de enojo. Claro, yo creo que es lo que les digo, no solo es la reforma anticlerical, sino hay todo un proceso político detrás que le tocó recibir a Plutarco Elías Calles, a su gobierno. Totalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ahorita vamos a regresar con más de Historias al Vapor. ¿Te gusta Historias al Vapor? Recuerda que puedes seguirnos en nuestras plataformas como iVoox, Facebook y YouTube. En este momento estás a bordo del tren de la historia. Disfruta el viaje. Estamos de vuelta. Muy buenas tardes a todos, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta en Historias al Vapor. Ahorita te estabas riendo, Renato, y ahorita estás todo serio, mírate. ¿Qué te sucede, hombre? Es que me están fotografiando. Tienen que saber que estamos aquí con la fotógrafa Estrella, que viene a tomarnos unas fotitos para tener acá. Regresemos a lo que estábamos platicando. Ya estábamos hablando el tema de la guerra. Ya estábamos hablando en el contexto de los primeros levantamientos en armas. ¿Qué opinan de eso? Bueno, ya mencionamos un poquito los antecedentes, ¿no? Pero en el inicio de la guerra hay que también poner un poco de contexto. Primero que nada, ya se había implementado en 1926 la ley Calles. Obviamente causó un descontento del pueblo católico porque principalmente estaba en contra de la libertad de culto. Pero la respuesta del pueblo fue una respuesta pacífica en un inicio. No es como que tuvieran la violencia como principal motivo para poder quitar esta ley, ¿no? de la que los regía.
Claro. En un inicio se quiso recolectar 2 millones de firmas para reformar ahora sí que esta ley constitucional. Sin embargo, fue rechazada. Y debido a ese rechazo fue que se realizó un boicot para no pagar impuestos. De igual manera, se quiso minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, no usar vehículos para no comprar gasolina. Y obviamente todo esto provocó un desequilibrio económico, afectó gravemente a la economía nacional, por lo cual el gobierno se molestó mucho. Plutarco estaba que no... Ay, se me escapó. Pero... lo voy a censurar, no te preocupes. Pero Plutarco Elías Calles estaba muy molesto por la respuesta que estaba teniendo el pueblo, ¿no? Por lo cual es que dio la orden al Ejército Nacional para que hiciera todas las atrocidades que hicieron en un inicio, que era atacar a todos los religiosos, ¿no? Que estaban ejerciendo, pues, su Entonces labor, podemos ver laicos. también que o sea, los cristeros popular siempre tuvo la intención de hacer todo esto un cambio pacífico, ¿no? Sí. Cosa que yo creo que el gobierno fue el que intensificó estos asuntos, ¿no? Sí, porque pues obviamente estamos hablando de algo eclesiástico, ¿no? Obviamente la primera medida no va a ser la guerra, el levantamiento armado. Se vieron, por así decirlo, ¿no? Forzados ante todas estas medidas negativas que se siguieron aplicando, que se intensificaron y que se radicalizaron. Y pues eso básicamente fue lo que llevó al levantamiento armado, pero efectivamente al inicio se intentó resolver todo de manera pacífica y el boicot, como menciona Renato, y pues la verdad afectó a la economía, pero no funcionó a disminuir toda esta radicalización de ley. Tengo una duda, que ustedes me pueden ayudar. Claro. ¿Quiénes eran los integrantes de este ejército cristero? O sea, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde salieron todos estos levantamientos? ¿Esta gente de dónde salió? Bueno, el ejército estaba compuesto meramente de campesinos. Se estima que para 1926, que inició el movimiento, ya tenían un ejército de aproximadamente 10,000 combatientes, que estaban conformados por campesinos que venían de las zonas rurales, obviamente. Sin embargo, estaban dirigidos por un pequeño grupo de jefes, que un aproximado que nos dice John Meyer era de unos 200 directivos que estaban conformados por antiguos soldados durante la Revolución Mexicana. Es que ese es un tema muy importante, o sea, es sumamente importante en esto de la guerra cristera, porque así nos damos cuenta que el ejército no solo estaba conformado por los levantados contemporáneos de esa época, sino que viene detrás todavía un asunto más grande, que mencionaste hace rato, lo del sentimiento postrevolucionario, que yo creo que ahorita es donde compete desarrollar esta idea. Es un sentimiento de nacionalismo postrevolucionario que efectivamente va a empezar a darse después de que acaba, ¿no? Por así decirlo, la revolución, y todo lo que es las sociedades se van permeando esta sensación, este nacionalismo postrevolucionario, que se refiere principalmente a la unidad, por así decirlo, o a los logros que se cometieron tras la revolución, tras el triunfo del constitucionalismo. Sin embargo, este sentimiento igual permeó ante las sociedades rurales, donde, por ejemplo, y como ya se ha dicho, los repartos agrarios no se dieron de la manera pues, en la que se debían dar, fue ineficaz, y llevó a la unidad del mismo modo para llevar a un levantamiento posterior que sería la guerra cristera. O sea, este sentimiento de nacionalismo postrevolucionario no se va a perder, sino hasta mucho después, inclusive hasta hoy podría seguir vigente, puesto que en el arte se expresa, los murales, Claro. en las pinturas, en todo eso. Sí, exactamente. Total, muchos de estas personas que estuvieron peleando en la revolución, yo creo que también se vieron motivados por las mismas causas que los motivaron los levantamientos pasados. Entonces yo creo que mucha gente que peleó en la Revolución Mexicana peleó en la Guerra Cristera, porque se vieron motivados por todos los desacuerdos que tenían. Sí, estos jefes que mencionaba, en su mayoría habían peleado al lado de Francisco Villa y de Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana. Y bueno, ya cuando vieron esta oportunidad de un nuevo conflicto armado contra el gobierno, pues es que decidieron sobresalir, ¿no? Y dirigir a toda esta masa católica que quería quitar a la ley Calles del poder. Claro. Hay que hacer un apartado. Obviamente estamos en Yucatán. Entonces,
ya entendemos el contexto de la guerra cristera o la cristiada en todo el país, pero sin embargo, estaría bien comentar igual un poquito sobre qué pasó en nuestra región, qué pasó en la península de Yucatán. Sí, claro, ¿no? Aquí, pues, evidentemente no hubo un levantamiento armado como en otras partes del país, pero la ley Calles se aplicó porque, pues, era un decreto a nivel nacional. Y aquí en Yucatán pasó algo particularmente interesante, lo cual es la expulsión, el exilio del primer arzobispo de Yucatán, porque, pues, Yucatán se le da como arzobispado a principios del siglo XX, el quien se llamaba Martín Trichler y Córdoba. El abril de 1927 es cuando lo exilian a Cuba. ¿Ok? O sea, eso es algo bastante fuerte si lo queremos ver en un sentido yucateco, ¿no? Porque cómo es la sociedad yucateca. Y a pesar de que no hubo levantamiento armado, pues el arzobispo regresó aquí a Yucatán en junio de 1929, ya después de que estaban más tranquilas las cosas. Pero es un efecto de que evidentemente llegó a Yucatán lo que es la ley Calles, llegó a Yucatán todo lo que es este movimiento anticlerical, y aunque no hubo levantamiento armado, sí hubo manifestación de todo este fenómeno. El primero que llegó a pensar de que fue muy radical, al igual que el presidente Elías Calles, en Tomás Garrido Canaval, en Tabasco, ¿no? Una persona que va ahorita a la ciudad de Villahermosa puede notar que no hay... no hay establecimientos coloniales, iglesias, casas, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque durante estas épocas, Tomás Garrido Canaval, que era el gobernador, pues en su afán radical, del cual estaría orgulloso Calles, pues destruyó vírgenes, santos, la catedral que en ese entonces ya estaba construida. Ahorita vas a Villahermosa y ves que la catedral sigue en construcción desde mediados del siglo XX. De hecho, la catedral le pertenece a la década de los 30, los 30, así ¿no? es. Porque todavía no se había construido. Y mucho de este movimiento que se vio reflejado en los lugares con mayores daños, hubo muchas personas que se levantaron que fueron consideradas como protagonistas. En este caso, ¿cuáles podrían ser? Encontramos a Pedro Quintanar, que él fue una persona chispa, ¿no? El sujeto que inició el movimiento en Zacatecas. Hay muchísimos más jefes que están involucrados que son muy, pero muy conocidos. Uno que se me viene a la mente ahora es el de Victoriano Ramírez, que es el protagonista de la película Cristiada del 2012-2013. Cuenta la historia de este antiguo revolucionario que luchó al lado de Francisco Villa. Sí. Claro, igual es muy importante considerar a todas estas personas que iguales fueron como los protagonistas del lado de estos levantamientos, los dirigentes de los levantamientos, ¿no? De los levantamientos cristeros. Llega un momento en el que acaba este movimiento cristero. Pues sí, efectivamente, una vez que acaba el mandato de Plutarco Elías Calles y pasa todo el asesinato de Álvaro Obregón, y es Emilio Portes Gil el que sube a la presidencia de México, es cuando se ve el ocaso de esta guerra cristera, ¿no? En 1929, cuando se llegan a los arreglos y a las negociaciones que a fin de cuentas van a devolver esto, o sea, van a dejar de ser tan radicales en el asunto de la libertad de cultos, ¿no? Aparte, no solo va a entrar en contexto, no asciende Portes Gil a la presidencia, sino que también hay un movimiento extranjero por parte de Estados Unidos que igual ayuda a regular este cese al movimiento, ¿no? Hay un grupo que se llama Knights of Columbus que mandó a muchos representantes al país con el motivo de conciliar este enfrentamiento. Como menciona Jim Meyer también, el Ku Klux Klan estuvo involucrado, ¿no? Pero no es como que mandaran a representantes aquí y combatieran contra los cristeros y de alguna manera también estuvieran implicados en la finalización del conflicto, sino únicamente desde Estados Unidos el grupo trataba de seguir con el conflicto armado hasta destruir a todos los católicos, ¿no? Sin embargo, al final tuvo mayor influencia Knights of Columbus y obviamente el gobierno mexicano para que cesara este enfrentamiento. Claro, como vemos, no fue un conflicto que se solucionó nada más con la mano mexicana, sino también hubo una mano extranjera detrás que también tuvo que intervenir para poder aliviar este cese a las armas. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar a nuestra última parte, donde vamos a platicar un poquito sobre los datos demográficos y sobre un segundo movimiento cristero, que ya no lo pusimos en contexto ahorita porque
sí formó parte de la historia como otro movimiento, pero no fue de tanta magnitud como el pasado. Entonces, ahorita regresamos. ¿Te gusta Historias al Vapor? Recuerda que puedes seguirnos en nuestras plataformas como iVoox, Facebook y YouTube. En este momento estás a bordo del tren de la historia. Disfruta el viaje. Estamos de vuelta. Buenas tardes, amigos, estamos de vuelta aquí en Historias al Vapor. Ya, ahora sí, si están empezando en este momento, tienen que regresar para escuchar todo lo que ya hemos platicado sobre esta parte de la historia de México que se llama la Cristiada o también la Guerra Cristera. Entonces, bueno, vamos a continuar ya con nuestros últimos dos pequeños datos, pequeños apartados que dejamos al final. Uno es los datos demográficos. Así nada más, como pregunta al vapor, ¿cuántos muertos nos ha dejado el registro? Bueno, algunos autores, como el que hemos citado, Jean Meyer, escribe que hubo aproximadamente 250,000 muertos, contando el ejército mexicano, los cristeros, y también pues los civiles que estuvieron involucrados, ¿no? Entre todo el conflicto armado, que obviamente sufrieron de las balas, ¿no? También. Así que él dice 250,000, ¿no? Sin embargo, vemos un poquito de los datos en el que tenemos a 50,000 combatientes por parte del ejército cristero y a 70,000 del ejército mexicano. Así que las demás muertes son más que nada civiles. Claro. Incluso dentro de estos muertos, hubo unos que hasta canonizaron. Sí, efectivamente. De hecho, los santos de la Guerra Cristera, como se les llama, ¿no? Son 26. Y de estos 26, 17 son de Jalisco. Aunque usted no lo crea, Jalisco tiene más santos que toda Latinoamérica. Y todos ellos de la Guerra Cristera. ¿En serio? Sí. Oye, ese dato yo no lo sabía. No me lo dijiste en el ensayo. Como que hay una tendencia a finales del siglo XX, inicios del XXI, de canonizar santos, ¿no? Hace rato mencionaba Knights of Columbus, que es esta organización estadounidense que busca conciliar el conflicto, que envió a muchos representantes a México con el motivo de ya cesar el problema, ¿no? Y el gobierno mexicano mató a todos estos estadounidenses que vinieron a conciliarlo. Y ya fue cuando Juan Pablo II los canoniza santos, ¿no? Al igual que otros soldados cristeros, ¿no? Entre ellos, ¿cómo se llamaba, Jani, ese santo que tenía como 14 años, 13 años? Es José Sánchez del Río. Sí, lo mencionan mucho en la película de La Cristiada. Que igual fue canonizado, ¿no? También fue canonizado. Oye, entonces déjame entender, Jalisco tiene más santos que todo Latinoamérica. Fíjate tú nomás. Sí, por ejemplo, México tiene en total, en toda la historia de México, una cantidad exorbitante de 31 santos, ¿no? Órale. De estos, 26 son cristeros, son de la Guerra Cristera, 17, como ya dije, de Jalisco. Como decíamos hace rato, hubo un segundo levantamiento en menor medida, pero sí existió. ¿Qué fue este segundo levantamiento? Claro, cuando hablamos de la Guerra Cristera, no únicamente estamos en un pequeño periodo que es del 26 al 29. Son dos movimientos cristeros que se dan durante todo esto que es la Guerra Cristera. El segundo se da de 1934 a 1938. Hablamos durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Lo que pasa es cuando él llega a la presidencia, él establece la educación socialista. Y entre muchas cosas que formula esta ley de educación socialista es obviamente la separación completa
hacia la iglesia. Ahora vemos que igual son los cristeros los que empiezan a tomar las medidas violentas en contra de maestros, en contra de profesores, que son pues los responsables, ¿no?, de impartir la educación. Así que vemos otro contraste, ¿no?, que es diferente a la primera, no se va tanto contra el gobierno, sino contra la El educación. magisterio, ¿no? Sí, totalmente. Entonces fue un movimiento cristero igual como el pasado, solo que en menor tamaño. No fue tanta la magnitud de los daños, sin embargo sí tenemos muchos registros de que igual fue un movimiento sangriento e igual hubo mucha violencia hacia, más que nada, hacia, como dijo Hani, el magisterio. Ya que tenemos todo este contexto de qué pasó en este periodo de la historia de México, podemos darnos cuenta de que fue un movimiento, fue un movimiento complicado. A la vez fue un periodo de crisis, yo creo que de gobierno igual, de crisis económica, social, política. Vemos también que la guerra cristera fue algo más que solo un levantamiento por religión. Sin embargo, la religión significó mucho para este grupo de levantados. Total, este fue un tema, como repito, trágico, pero a la vez muy importante para la relevancia de la historia de México. Y pues bueno, hemos terminado con el tema de hoy, hemos terminado con el podcast. Así que estamos muy felices de que nos hayan escuchado. Estamos encantados de que nos escuchen una vez más aquí en Historias al Vapor. Y pues bueno, nada más como un pequeño recordatorio de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en lo que es iVoox. Si van a entrar desde la plataforma de aplicación, necesitamos que descarguen la aplicación, obviamente. Pero si no, de todas maneras ya saben que les pasamos un link para que lo puedan checar desde el ordenador. También pueden seguirnos en YouTube, donde seguimos nuestros videos, donde puede ser más fácil el acceso. Y también estamos en Facebook, donde pueden checar todas nuestras publicaciones relacionadas con cultura general. Y pues bueno, próximamente ya vamos a estar en Spotify. Y pues bueno, como ven, el proyecto va estando más cerca de ustedes cada vez, ¿vale? El siguiente podcast va a ser un podcast muy especial, porque va a ser el especial de la independencia. Exactamente. Va a ser un podcast muy especial que va a ser dedicado a todos ustedes, más que nada en este mes patrio, donde vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de festividades, vamos a hablar un poquito de religión, vamos a hablar también un poquito de nuestra historia política, de nuestra historia social. Y pues bueno, va a haber mucho en este capítulo especial. Con mucho que quedarnos platicando después, pero sin nada que decir ahora. Yo me despido y les agradezco a todos por habernos escuchado en el podcast del día de hoy. Hani, ¿quieres decir algo a tus fans? Ah, sí, claro. Agradecerles, ¿no?, a todos los que nos están escuchando, como siempre. Mil gracias por estar aquí acompañándonos y nosotros aquí con muchísimo gusto compartiendo un poquito de lo que fue la guerra cristera. Guapo de la facultad, ¿quieres decir algo a tus fans de aquí a tus fans de nuevo ingreso? ¿Quieres dedicarles algo? Bueno, pues gracias por la oportunidad. Espero volver a recibir la invitación por parte de ustedes, compañeros. Es muy padre el proyecto que están teniendo y bueno, se vienen muchas sorpresas, así que sigan escuchando Historias al Vapor. Pues bueno, amigos, cuídense mucho. Como saben, yo soy Pablo Pasarelli y nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiosito. Adiosita.